Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. El Panteón de Agripa es uno de los edificios de la antigua Roma mejor conservados y una notable hazaña de ingeniería. Con su icónica cúpula, su gran pórtico y su óculo, sigue asombrando a los visitantes de Roma. Pero ¿cómo sobrevivió el Panteón cuando otros edificios de la antigua Roma están en ruinas? ¿Cuál es su historia? Sin duda, el Panteón es el monumento más famoso y mejor conservado de la antigua Roma. Debido a la falta de documentos, muchas incógnitas rodean al Panteón actual, incluido quién lo diseñó, sus usos y cuánto tiempo llevó su construcción. La mayoría de los historiadores sostienen que el Panteón fue construido originalmente por Marco Vipsanio Agripa en el año 27 a.C. Agripa era el hombre de confianza, amigo, general y yerno del emperador Augusto. Con este edificio Agripa quería celebrar su victoria y la de Augusto en Actium sobre Antonio y Cleopatra. Aunque Augusto rechazó el honor, Agripa supuestamente colocó estatuas de Venus, Marte, Augusto y de él mismo. De este modo insinuó el vínculo divino del emperador y afirmó su propia importancia como aliado cercano. El Panteón de Agripa, construido mayormente en madera, ardió en el gran incendio de Roma del año 80 después de Cristo. A pesar de ser reconstruido por el emperador Domiciano, el edificio fue alcanzado por un rayo y volvió a arder en el 110 de nuestra era, sin posibilidad de salvación. El Panteón tal como lo conocemos hoy, data del año 120. Las fuentes discrepan sobre qué emperador, Trajano o Adriano, estuvo más a cargo del nuevo diseño. Tradicionalmente, el Panteón actual se asociaba con el emperador Adriano, aunque probablemente Trajano inició la construcción. Adriano, un auténtico grecófilo, diseñó el Panteón junto con el arquitecto griego Apolodoro de Damasco. En cuanto al uso del Panteón, se cree que fue un templo pagano dedicado a todos los dioses romanos. Esta hipótesis se basa en el nombre del edificio, el cual tiene raíces griegas. Pan se traduce como todos, y Theos significa dioses, es decir, templo de todos los dioses. El Panteón tenía una escalera y un gran patio rectangular al frente. El patio ya no existe, en su lugar vemos la fuente del Panteón con su antiguo obelisco egipcio, que data del reinado de Ramsés II. Dieciséis columnas monolíticas forman el icónico pórtico del monumento. Los fustes están hechos de granito egipcio, mientras que los capiteles y las bases fueron tallados en mármol griego blanco. Las columnas sostienen el frontón triangular con una inscripción que atribuye el Panteón a Marco Agripa. Es la única parte que queda del templo original construido por Agripa. Se cree que Adriano lo dejó como gesto de respeto cuando lo reconstruyó. El interior del Panteón es una perfecta armonía y simetría que dan sensación de grandeza. El púrpura frigio, el amarillo númida, el granito gris y el pórfido rojo crean las paredes, el pavimento y los elementos decorativos. Como muchos edificios de la Roma antigua, el Panteón también recibió un lavado de cara barroco, de ahí los colores fuertes e intensos y fuertes luces y sombras. De hecho, a los antiguos romanos también les encantaba la decoración llamativa. Entonces, tal vez el Panteón no se vea tan diferente de lo que podría haber sido en la época de Adriano.
La característica más emblemática del Panteón es su perfecta cúpula hemisférica que simboliza la bóveda del cielo. Es la cúpula de mampostería no reforzada más grande jamás construida. Tiene un diámetro de 43 metros e igual altura. La cúpula del Panteón es más grande que la de la Basílica de San Pedro, pero como desde el exterior parece aplanada es difícil tener una idea completa de su dimensión. El interior de la cúpula está decorado con 5 filas de 28 casetones, que culminan en el óculo. Los historiadores especulan que el techo originalmente era de color azul oscuro, con detalles en bronce. Los ingenieros romanos construyeron la cúpula nivel a nivel. Aligeraron la cúpula tanto como fue posible. No solo su espesor disminuye progresivamente, sino que los materiales utilizados en la parte superior de la cúpula son más livianos. La perfecta cúpula del Panteón de Agripa ha sido y sigue siendo una de las piezas arquitectónicas más imitadas de la historia. Sirvió de modelo para la cúpula de Brunelleschi para la Catedral de Florencia. En el canal encontrarás un vídeo sobre la Catedral de Florencia y la magnífica cúpula de Brunelleschi. Te invitamos a verlo y comentarlo. Gracias. La hazaña de ingeniería más notable es el óculo, que funciona como anillo de comprensión. Parece pequeño, pero en realidad tiene 9 metros de diámetro. El óculo pretende simbolizar un portal al cielo y es la única fuente de luz. El Panteón todavía está en fantásticas condiciones. Pero ¿cómo sobrevivió mejor que otras ruinas de Roma? Probablemente se deba al hecho de que en el año 608 después de Cristo, el emperador bizantino Focas entregó el Panteón a la Santa Iglesia. El Papa Bonifacio IV lo consagró como iglesia de Santa María de los Mártires. Esto ayudó a su conservación, al menos por un tiempo. La consagración del Panteón como templo cristiano lo protegió de las incursiones bárbaras pero no del despojo. Igual que otros edificios de la antigua Roma, el Panteón fue saqueado pero no tanto para obtener materiales de construcción, sino más bien por sus elementos decorativos. En el año 663 después de Cristo, el emperador Constantino III del Imperio Romano de Oriente retiró los ladrillos de bronce bañados en oro junto con decoraciones de oro para llevarlos a Constantinopla. Desafortunadamente para él y para Roma, sus enemigos árabes interceptaron el tesoro y se lo quedaron. El frontón del Panteón alguna vez contuvo un gran relieve de bronce de un águila, el símbolo de Roma y del dios Júpiter. Aún se ven los agujeros donde una vez estuvo instalado. El relieve fue arrancado en 1625, bajo el pontificado de Urbano VIII Barberini. También se retiraron 200 toneladas de bronce que revestían el pórtico de entrada y el techo interior de la cúpula. Con este bronce se fabricaron 80 cañones para la defensa del castillo de Sant'Angelo y el baldaquín de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Actualmente, el Panteón de Roma sigue siendo una iglesia en pleno funcionamiento con servicios regulares. También es lugar de sepultura de personas importantes como el maestro del Renacimiento Rafael Sanzio y los reyes italianos Vittorio Emanuele II y Umberto I. Hasta julio de 2023, la visita al Panteón era gratuita. Sin embargo, a partir del 3 de julio de 2023, se ha establecido una tarifa de 5 euros. Te recomendamos encarecidamente pagar y entrar a ver esta maravilla de la ingeniería romana. En temporada alta, prepárate a hacer largas colas para entrar. Si quieres evitar colas, llega al Panteón cuando abre a las 9. Sin embargo, si vas en un día soleado entre las 11 y 1 del mediodía, habrá mucha gente,
pero verás el haz de luz atravesar el óculo. Esperemos que hayas disfrutado del vídeo y hayas aprendido algo nuevo. Si necesitas más información, no dudes en contactarnos a través de los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.